la clase. Buenas tardes a todos. Ahora la anterior clase nosotros habíamos avanzado la clase, bueno, hemos empezado con leishmaniasis y dentro de las leishmaniasis hemos visto que pues existen diferentes formas clínicas. Existe un polimorfismo en cuanto a la presentación clínica de las lesiones de leishmania y entre ellas tenemos, como habíamos dicho ya en la primera clase, en la anterior clase, la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral, ¿no? En Latinoamérica hay una denominación que tiene especial la leishmaniasis, que engloba leishmaniasis cutánea y mucocutánea, que se llama leishmaniasis tegumentaria, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a empezar hablando de una manera general de las leishmaniasis para luego describir la leishmaniasis tegumentaria, todos los aspectos, y finalmente a hablar un poquito sobre la leishmaniasis cutánea del viejo mundo, ¿no? Que prácticamente, sí, adelante Iván Marcelo López, ¿ha levantado su mano? Hola. Doctora, ¿no se está viendo la diapositiva? Sí, no, todavía, solamente estoy haciendo una recapitulación, ¿ya? De lo que hemos hecho la anterior clase. Ahora recién voy a compartir y les voy a preguntar si es que ven, ¿ya? ¿Está bien, doctora? Sí. Compartir pantalla. ¿Ven ahora? Estoy compartiendo. Está cargando, doctora, está cargando. Sí, está cargando ahorita. Ojalá que esté bien, porque la anterior clase estaba un desastre. Ahora tengo otro link. Ahora tengo otra computadora. Entonces, nos va a ir bien. Ahora sí. ¿Pueden ver? ¿O sigue sí, cargando? Se ve, doctora. ¿En forma de presentación ahora sí se ve? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, como les decía, y como ya hemos hablado de la leishmaniosis visceral, pues ahora nos toca hablar del otro gran conjunto de leishmaniasis que constituyen la leishmaniasis o leishmaniosis tegumentaria, que así se denomina en el Nuevo Mundo, que engloba a leishmaniosis cutánea y a leishmaniosis mucocutánea, y también vamos a hablar un poco acerca de la leishmaniosis cutánea del Viejo Mundo, ¿ya? Entonces, la anterior clase también hemos dicho que son las leishmaniosis, conjunto de enfermedades que son causadas por especies de parásitos protozoarios del género Leishmania, que van a presentar o van a provocar un espectro clínico que incluye la piel, las membranas mucosas y las vísceras. Las que invaren a vísceras ya la hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Este parásito, protozoario Leishmania, pues es transmitido por las especies de dípteros, por ejemplo, del género Phlebotomus en el Viejo Mundo y Lutzomia en el Nuevo Mundo. Esa es una diferencia que encontramos entre los dos tipos de leishmaniasis. Es el vector por el cual son transmitidas. ¿Quién es el agente causal? Ya hemos dicho que son parásitos del género Leishmania. Este parásito del género Leishmania, en su ciclo biológico, se presenta en dos formas morfológicas o dos formas morfológicas. Uno es el amastigote, como aquí podemos ver en blanco y negro, de una manera esquemática, cómo es un amastigote, y aquí al lado, cómo se lo observa nosotros al hacer un extendido y realizar una tinción de Giemsa. ¿Qué características tiene? Es un estadio intracelular, o sea, nosotros siempre lo vamos a ver dentro de las células. Sin embargo, ustedes me dirán, aquí yo lo veo afuera, está afuera.
Sí, sin embargo, al hacer el proceso del extendido o de la preparación de la muestra, pues nosotros lo rompemos al hacer esos movimientos mecánicos al extender la muestra. ¿Ah? Entonces, estadio intracelular no presenta flagelo. ¿Qué forma tiene? Ovoide o redondeada, dependiendo, aquí tenemos uno más redondeado y otro más largo. Sus dimensiones, 2 a 5 micras de diámetro, y la característica principal por la cual nosotros lo identificamos del resto de los microorganismos u otros artefactos que pueden teñirse, pues va a ser la presencia de su núcleo, que es mucho más grande, y la presencia del kinetoplasto, que puede ser puntiforme o puede ser de una forma alargada. Si aquí lo vemos, esto es lo que vemos al microscopio. Este más grande que ustedes van más coloreado corresponde al núcleo, y este, que es un poquito alargado o a veces está junto al núcleo, pues corresponde el kinetoplasto, de donde cuando él ya se encuentre en el insecto vector o vaya a desarrollarse en los medios de cultivo, va a emerger su flagelo y se va a transformar en la forma promastigote, que aquí lo tenemos en forma esquematizada de dibujo, flagelado, no tiene membrana ondulante, su membrana ondulante es casi indistinguible porque es muy pequeño, ¿ya? Su kinetoplasto, su núcleo, y ven ustedes cómo es de largo. Aquí lo tenemos teñido, porque nosotros al hacer al cultivar las muestras y obtener el crecimiento de las formas que son móviles porque tienen flagelo, pues lo podemos teñir y lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? ¿Qué forma tiene? Fusiforme. ¿Cuánto es su dimensión? De 14 a 20 micras de largo por 2 a 4 de ancho, ¿no? Igual, su característica, kinetoplasto y núcleo. ¿De dónde? Del kinetoplasto emerge su flagelo, como ya les hemos dicho. ¿De dónde sale? De la extremidad anterior. ¿Dónde lo encontramos estas formas? Si bien hemos dicho que las formas amastigotes que no tienen flagelo están dentro de las células mononucleares, sobre todo de los reservorios que son mamíferos, ¿no? Incluyendo el hombre, las ratas, ratones, zarigüeyas, didélfidos, perezosos o todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Estos se presentan en el tubo digestivo del insecto vector y también, como les decía, cuando nos hacemos cultivo in vitro, que más luego vamos a hablar de los cultivos como una técnica de diagnóstico. ¿Alguien quiere hablar? Levantar la mano. ¿Hola? Vamos a ver. Bueno, creo que no hay nadie. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, doctor, se escucha. Ya. Ahora, como ya hemos hablado, ¿qué formas parasitarias presenta Leishmania en su ciclo biológico? Esta es una diapositiva que ya la hemos visto cuando hablábamos de leishmaniasis visceral, donde les había dicho que existen 53 especies de Leishmania. Se imaginan la gran cantidad de diversidad genética que tienen estos, que son reconocidos por el humano. Son reconocidos por el humano, de los cuales 31 especies son parásitos de mamíferos, o sea, de cualquier mamífero, puede ser incluido el hombre, y 22 son especies patógenas para el humano, ¿ya? Entonces, aquí están todas esas especies. Nosotros las que vemos en letras azules corresponden a todas las especies del viejo mundo, por eso está aquí, ¿no?, con azul. Y todas las que están en rojo son las que producen enfermedades en el nuevo mundo, ¿ya? Y las que tengo aquí cerradas en círculo, que aquí todavía falta cerrar a Leishmania peruviana porque ya la hemos encontrado el 2023, el año pasado, en un estudio que hemos hecho, pues esa más la tenemos como agente causal de leishmaniasis tegumentaria. Aquí
ustedes ven cerrado Leishmania infantum. ¿Por qué? Porque en la anterior clase hemos hablado que Leishmania infantum es responsable de producir la leishmaniasis visceral en Bolivia, ¿no? Es por eso que está. Entonces, aquí tenemos toda la familia, Trypanosomatidae, el género es Leishmania. Aquí tenemos 2 secciones que se llaman, que son genéticamente diferentes. Estas secciones, ¿hay alguien que quiera hablar? ¿De qué está pasando? Ya. Entonces, una de las secciones donde se encuentra la mayor parte de los parásitos de Leishmania que producen problemas de salud, ya sea en el Nuevo Mundo como en el Viejo Mundo, constituye la sección Euleishmania. Y dentro de ellos tenemos a los subgéneros Leishmania, donde la mayoría son causantes de leishmaniasis en el Viejo Mundo, y en el Viana, una gran parte que producen leishmaniasis tegumentaria en el Nuevo Mundo. Cuando hablamos del Nuevo Mundo también estamos hablando de Bolivia, ¿no? Porque pertenecemos a Latinoamérica. ¿Cuáles son si nosotros sabemos que existen 53 especies reconocidas, ¿cómo es que se hace esa caracterización, esa identificación? Esa identificación la realizamos mediante técnicas de laboratorio. Aquí yo he hecho un resumen de estas técnicas de laboratorio, ¿ya? Y he puesto las más modernas también que existen. La más antigua, las técnicas bioquímicas, denominada también el análisis de isoenzimas, electroforesis por isoenzimas, ¿ya? Multilocus enzima analysis, ¿ya? ¿Qué constituye esta técnica? Si bien ha servido para identificar la mayor parte de esa gran cantidad de 53 especies de Leishmania, sin embargo, es una técnica que ya está quedando obsoleta. ¿Por qué? O no es fácilmente implementable en los laboratorios donde no cuentan con la infraestructura necesaria. Aquí, por ejemplo, en Bolivia, sí, en La Paz posiblemente han tenido, pero ya no se está utilizando eso, sino que se utilizan otras técnicas para identificar. Su gran desventaja es que necesita grandes cantidades de parásitos que yo las tengo que producir en el laboratorio para que yo pueda hacer esta electroforesis y comparar los patrones de bandas que me van a dar con los que me van a dar las cepas que yo estoy analizando, ¿ya? Sin embargo, hasta el momento sigue siendo considerada como técnica de referencia por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Pero muy pocos laboratorios la han implementado como técnica de caracterización. Otra de las técnicas moleculares, ya que hay una gran cantidad de técnicas, la PCR en multiplex. Yo en una sola PCR puedo identificar varias especies de Leishmania. La PCR anidada, la RFLP o enzimas de restricción que se denominan, la secuenciación de productos de PCR, la secuenciación de secuencias multilocus, la secuenciación de secuencias de microsatélites genéticos que tienen las especies. Por lo tanto, aquí yo he marcado en amarillo la técnica que más utilizamos aquí en Bolivia, que tiene más facilidad que la electroforesis de isoenzimas para poderlo implementar, y tenemos la tecnología implementada. ¿En qué consiste? En utilizar unas enzimas de restricción que van a ir a cortar a cierto nivel, dependiendo de qué especie de Leishmania estamos haciendo, y luego, después de digerir eso con esas enzimas que vamos a utilizar, como aquí la HAE3, pues vamos a tener perfiles de bandas que me van a hacer dependiendo a qué nivel ha cortado esta enzima. Ahora, el rendimiento de todas estas técnicas moleculares está basada sobre todo en la correcta selección de marcadores moleculares. Marcadores moleculares que se encuentran en los parásitos. Generalmente los más utilizados son genes que se encuentran a nivel del DNA nuclear, como la pequeña subunidad del ADN ribosómico, la ITS1, ITS2, el gen de la glicoproteína 63, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la monofosfato isomerasa y la HCP70, que yo también la he puesto en amarillo porque utilizamos este gen como marcador molecular cuando realizamos las técnicas de enzimas de restricción. Por otro lado, también se utilizan
como blanco o marcador molecular el ADN del quintoplasto, ¿ya? Entonces, el primer o el blanco se denomina ADN de quintoplasto y otro gen, el citocromoxidasa, ¿ya? Entonces, esa es una amplia gama de técnicas moleculares que nosotros utilizamos. Ahora, recientemente, en 2010 o 16, si mal no recuerdo, ya se están utilizando las técnicas proteómicas, que está basada en la espectroscopía de masas que presenta cada microorganismo. Y en 2014 ha sido la primera vez que se ha utilizado esta técnica que se denomina MALDI-TOF, ¿no? Aquí está. Espectroscopía de masas de desorción y ionización láser asistida por matriz tiempo de vuelo. Así se denomina la técnica y en resumen es MALDI-TOF, ¿ya? ¿En qué consiste esta? En que se va a hacer un análisis de los espectros que se producen cuando nosotros sometemos a la espectroscopía de masas los parásitos de Leishmania, generalmente las formas promastigotes. Por lo tanto, esta técnica también necesita cantidades masivas de parásitos para poder identificar. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Tiene una sensibilidad del 100% a nivel, cuando yo hago caracterización, a nivel de género. Cuando yo digo, este es Leishmania y este es Trypanosoma, porque no me ha amplificado, ¿no es cierto? Entonces ahí es 100%. Su sensibilidad va a disminuir al 98.3% a nivel, cuando yo hago la caracterización a nivel de especie, para que vean, ya ha reducido. Su desventaja es que pueden existir presencia de parásitos que son híbridos, que comparten perfiles genéticos entre dos especies. A eso se denominan híbridos, ¿no? Entonces, esta técnica de espectroscopía de masas no es capaz de identificarlo a los híbridos. Y ahorita les voy a decir por qué. Y además, lo importante es que hace una rápida caracterización de especies. Una vez que yo he tenido el cultivo, pues les muestro enseguida. Aquí está, yo tengo el cultivo masivo, aquí, ya, en medio de cultivo líquido, he sembrado, he producido 3 millones de parásitos por ml, voy a lavar, voy a centrifugar 3 veces, el último sedimento voy a resuspender. ¿Qué voy a hacer? Esta es una placa de metal que tiene este equipo que se llama MALDI-TOF, ¿ya? Y voy a disponer 1 microlitro de parásitos en cada una de estas celditas, estos puntitos que ven, y se hace el análisis por 6 réplicas se hace. Luego, una vez que ya está seco, incluido con la matriz, yo lo someto al equipo y voy a obtener los espectros que me va a dar cada una de los aislados que yo estoy analizando, que he partido del cultivo, ¿no? Estos espectros yo los voy a llevar a una plataforma que está en línea para analizarlos, para que en esa plataforma donde hay un banco de espectros de diferentes especies de Leishmania, para que me pueda hacer la identificación y me da directamente la identificación de especies de Leishmania en porcentajes de similitud de nuestra cepa patrón, ¿ya? Con los espectros de las cepas de referencia que ya tiene esta plataforma. Por lo tanto, yo hasta llegar ahí, puede ser que yo haya tardado máximo 1 hora para caracterizar. A diferencia de la técnica de enzimas de restricción, que yo hoy día voy a digerir, voy a hacer la electroforesis, mañana voy a continuar y va a ser así. Lo mismo que en las PCRs que hemos visto, en las pruebas moleculares. Mínimo, todo el día, si me quedo desde la mañana en la tarde, puedo tener el resultado, y si no me alcanza el tiempo, pues voy a hacer hasta mañana. Y me da, en 1 hora yo ya tengo la caracterización de la especie de Leishmania. Y no solamente ha sido utilizado en Leishmania, sino está más desarrollado porque ahorita estamos simplemente probando cuál es su rendimiento en la caracterización de especies de Leishmania. Sin embargo, estos ya han sido probados con buen rendimiento y ya se utiliza en los hospitales en Europa, por ejemplo, para la identificación de bacterias, por ejemplo, Staphylococcus, Streptococcus, a partir de cultivos, colonias bien formadas. Sí, adelante, ¿alguien quiere preguntar algo? Hola,
Creo que no, doctora, no hay preguntas. ¿Qué ha pasado? Cada rato escucho el sonido y me hace, pienso que alguien está interesado en algo. ¿Ya? Entonces, esta me permite identificar en esa, aquí ya ni siquiera tenemos que hacer lavados, porque los cultivos, ustedes están en bacteriología, tal vez ya han hecho cultivos, pues ven que es una placa y ahí vemos los puntitos que son las colonias. Entonces, solamente esa colonia tenemos que depositar en esta placa y la vamos a someter y ya se tiene todo bien implementado, está muy desarrollada la técnica y se utiliza mucho, hay un buen rendimiento, ya no tenemos que hacer las series bioquímicas, por ejemplo, e incluso es capaz de demostrar la resistencia que tienen ciertas bacterias. Y yo creo que con Leishmania, a un poco más de tiempo, a mediano plazo, ya se puede realizar esto y ya se debe tener muy bien, ya se va a tener la técnica muy estandarizada y que sería beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces, esto ya es repetir, sin embargo, debe quedar bien claro lo que es el ciclo de este parásito que es Leishmania. Nos vamos a imaginar, pues, que aquí generalmente el hombre, ¿cómo adquiere la leishmaniasis? Antiguamente decíamos que solamente era selvático. En la zona de Pando, Beni, por ejemplo, van a los campesinos o los agricultores, pues van al campo adentro, al monte, a recolectar la castaña. ¿Y qué están haciendo? Están yendo a interferir el hábitat natural de Leishmania, donde está circulando en su ciclo silvestre, y ellos accidentalmente adquieren la infección. Lo mismo aquí, las personas siempre tienden a ir al atardecer a pescar y hasta en la noche. Entonces ahí las densidades de flebótomos que hay entre 6 hasta las 10 o 12 de la noche es elevada. Por lo tanto, el riesgo para adquirir infección es mayor, teniendo en cuenta de que como hace tanta calor en el trópico, porque estamos hablando de las zonas tropicales, no de los valles. Entonces, la gente no acostumbra a ponerse pantalones largos, no acostumbra a ponerse las camisas manga larga por la calor, y ahí pues va a ser presa de Leishmania, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, tenemos la forma promastigote, la forma mastigote, la promastigote que está generalmente en las glándulas salivales de un flebotomino, ¿ya? Las hembras sobre todo, requieren de sangre que constituyen sus nutrientes y todos los factores de crecimiento que requiere para madurar sus huevos, ¿ya? Para perpetuar su especie. Entonces va a alimentarse de sangre, ya sea del humano, accidental, de los perritos, de los ratones, de las zarigüeyas o de cualquiera de los otros mamíferos que puedan estar circulando. Ingresa el parásito, una vez que ingresa es depositado en el sitio mismo de la picadura, es depositado las formas promastigotes porque deja caer por su probóscide el insecto para poder absorber sangre. Y van inmediatamente, como mecanismo de evasión, van a ir a introducirse dentro de los macrófagos. Dentro del macrófago, ya estamos hablando en la piel de cualquiera de estos reservorios, pues se van a reproducir por división binaria. Una vez que ya repleta las células, pues va a analizar la célula, liberan los amastigotes, que estos inmediatamente deben ir por cualquier lado a invadir otras células, de donde pueden ser adquiridos nuevamente por un insecto flebotomino que es invertebrado, ¿no? En este caso, ahí en el intestino o en el aparato digestivo del insecto vector, pues va a transformarse. Los amastigotes se transformarán en promastigotes. Estos migrarán, se dividirán y migrarán hasta la probóscide del vector y las glándulas salivales, de donde nuevamente ya están listos para ir a infectar a otro mamífero, ¿no? Entonces, entre estas especies nosotros, las que identificamos sobre todo en las Américas, en los humanos, vamos a saber que estas especies tienen un tropismo, o decir, tienen una avidez, tienen una inclinación, que normalmente se dice, lo correcto es decir, tienen tropismo visceral. ¿Qué especies? Leishmania infantum, si hablamos de América Latina, ¿no? Que es el causante de la leishmaniasis visceral.
Luego, tropismo cutáneo, Leishmania infantum también, porque en ciertas ocasiones puede producir lesiones cutáneas. Leishmania mexicana, Bifenoi, venezuelensis, Galmania, amazonensis, esos son los que tienen un tropismo cutáneo, que corresponde al subgénero Leishmania, mientras que en el subgénero Viania, pues ya es más amplia la cantidad de parásitos que tienen tropismo cutáneo también, dentro de las cuales Leishmania brasiliensis es el más prevalente en toda Latinoamérica, que podríamos decir, entre un 85 a un 90% de las lesiones de los pacientes están causadas por Leishmania brasiliensis. Y el resto, pues, por guyanensis, panamensis, Shawin, Naifi, Lainsoni, Linderbergi, peruviana, colombiensis, y hay otras especies que ocasionalmente pueden también afectar al hombre, ¿no? Y los que tienen tropismo mucoso, ya son menos, ¿no? Como ya decía, brasiliensis es el más prevalente. Sin embargo, brasiliensis tiene la capacidad o es tan virulenta de migrar hacia las mucosas. Después de una lesión cutánea, migrar a las mucosas y producir una leishmaniasis mucosa. Lo mismo que ocasionalmente también panamensis es capaz de producir lesiones mucosas y asimismo guyanensis. Sin embargo, yo puedo decir, dependiendo del estado inmune de las personas, del paciente que ha sido infectado, cualquiera de estas especies, por más que sean menos virulentas, son capaces de producir lesiones mucosas e inclusive producir una diseminación de la leishmaniasis, ¿ya? Entonces, iremos viendo lo que es la leishmaniasis mucocutánea americana o denominada también leishmaniasis tegumentaria. Y como aquí ya les decía hace rato, agrupan a la leishmaniasis cutánea y a la mucocutánea del Nuevo Mundo. Aquí tenemos lesiones mucosas, ahorita vamos a ver un poco más. Aquí tenemos una lesión característica de leishmaniasis cutánea con los bordes levantados, infiltrado, granulomatoso. ¿Y por qué la vemos así limpia? Porque nosotros antes de poder hacer el análisis, el diagnóstico, tomar la muestra para hacer el diagnóstico de laboratorio, uno de los requisitos es hacer una buena limpieza y desinfección de las lesiones para que las técnicas que yo voy a aplicar tengan una mejor sensibilidad, ¿ya? La leishmaniasis mucocutánea, como ya dijimos hace rato, las especies de Leishmania brasiliensis y guyanensis. Es que estamos hablando aquí de complejo brasiliensis y complejo guyanensis. De entre estos dos complejos tenemos a las especies Leishmania brasiliensis, Leishmania guyanensis y Leishmania panamensis, que es capaz de invadir a las mucosas luego de una infección cutánea. Luego tenemos la forma cutánea, causada por una serie de especies de Leishmania, tanto del subgénero Leishmania, ¿se acuerdan de la diapositiva de todas las especies? Subgénero Leishmania y subgénero Viania. Y entre ellas podemos mencionar algunas: Leishmania mexicana, amazonensis, Lainsoni, guyanensis y las otras especies, ¿no? Como peruviana también. Y también existe una tercera forma de presentación clínica que constituye la forma cutánea difusa, que generalmente es causada por la Leishmania amazonensis. Y aquí podemos ver, van a producir así como granulomas que se asemejan a la lepra lepromatosa, ¿sí? Como nódulos que se diseminan totalmente en el organismo. Pero esto también es producto, uno, por la parte de la virulencia del parásito y dos, por el estado inmune del paciente. Referente a la enfermedad y la patogenia, ¿cómo inicia la lesión? Ya hemos visto que viene un insecto flebotomino. Nosotros en el Chapare estamos ahí, hemos ido a hacer un viaje de expedición. Quiero ir al campo, quiero ir al río, quiero estar viendo a la naturaleza y no me he percatado de ponerme, de protegerme, ponerme repelente. ¿Y qué ha pasado? Los flebótomos pues se han alimentado de mí. Y en cuanto pica el insecto, que la picadura generalmente es dolorosa, esto se va a producir, ¿no? Es una pequeña pápula que va a ir creciendo y luego se va a ir ulcerando. Esta úlcera va a aparecer en el lugar mismo donde ha picado el insecto vector, ¿ya? No va a ser en otra parte. Ahí inicia la lesión, ¿ya? Esta picadura es muy dolorosa, a diferencia de los otros insectos que no nos producen dolor, ¿no? Por ejemplo, de los aedes y los culex, ¿ya? En los bordes de la lesión,
Generalmente cuando ya se ha ulcerado se encuentra gran cantidad de macrófagos y células inflamatorias que están, o sea, los macrófagos que están parasitados. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos muestras, vamos a tomar de estos bordes que son los más levantados para tener un buen rendimiento de la técnica. Estos macrófagos que están parasitados tienen la capacidad de que pueden invadir a los vasos linfáticos y luego ir a migrar hacia las mucosas, donde van a producir lesiones que son extensas, que nosotros vemos solamente paladar o tal vez tabique nasal, y no vemos en la profundidad que a veces el paciente ya ha perdido la voz, porque todo lo que ha dañado el parásito de Leishmania, pues la destruye y no se vuelve a regenerar, ¿ya? Los parásitos, ¿cómo los vamos a distinguir? Hace rato ya hemos hablado acerca de los, por ejemplo, los promastigotes. Aquí tenemos un macrófago bien infectado, tiene las formas amastigotes en su citoplasma, tiene la característica de su núcleo, que ustedes ven es ese punto más grande o la mancha más grande, y su kinetoplasto. Núcleo, kinetoplasto, núcleo, kinetoplasto, núcleo, kinetoplasto. Entonces, es de esa manera que yo puedo hacer la identificación. Cuando yo he tomado una muestra, la he extendido en un portaobjeto, he procedido a hacer una tinción y pues he observado al microscopio con objetivo de ciego. Manifestaciones clínicas. Ya hemos dicho, bordes levantados. Generalmente esta lesión no duele, ¿ya? Y puede tener alguna costra al centro, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en esta lesión que está un poco costrosa. Lo mismo aquí en el pabellón de la oreja, ¿no? Entonces, y la invasión de los vasos linfáticos, o sea, he dicho que en ciertas ocasiones, a partir de la lesión cutánea, los parásitos pueden ir a migrar o pueden ir a invadir los vasos linfáticos. ¿Y cómo lo voy a observar? Con la formación de nódulos linfáticos. Aquí tenemos nosotros la puerta de entrada posiblemente del parásito. Y si ustedes ven aquí, hay unos nódulos que más lo percibiríamos palpando, pero el hecho ya de producir este proceso inflamatorio que ha producido dolor, rubor, ardor, etcétera, y enrojecimiento además, pues me indica que es el producto de la migración de los parásitos hacia los ganglios linfáticos con la finalidad de ir a invadir mucosas si se trata de las especies que causan leishmaniasis tegumentaria. Por otro lado, estas lesiones no las vamos a ver limpias, les decía, ¿no? Se van a infectar, esto está infectado. A veces nosotros vemos aquí unas costras inmensas y el paciente jura y perjura de que su lesión no tiene pus. Pero si uno levanta la pus, ahí empieza a suturar toda la pus que tiene. Y entonces es bueno limpiar y hacer unos lavados no tan agresivos para ayudar a la cicatrización. Las lesiones también pueden aparecer en las orejas, ¿ya? En el pabellón de la oreja, que va a producir la destrucción de ese tejido que va a hacer, pues, y como he dicho, que todo lo que va a consumir Leishmania, las células que va a ir a destruir, pues va a destruir todo tejido y las orejas vamos a ver mutiladas, ¿no? Y a esto, si estuviéramos en México, a este tipo de lesiones en las orejas o en el pabellón auricular, se las denomina las úlceras de los chicleros, porque generalmente los hombres que van a recolectar el caucho para hacer las bonas y todo eso, pues son picadas de las orejas y la mayoría tiene este tipo de lesiones. Ahora, las lesiones mucosas crónicas son destructivas en tabique nasal, paladar, laringe. Si ustedes ven aquí en la fotografía, miren, gran parte del labio superior ya está dañado, ya está destruido. Si vemos más adentro el paladar, y seguro que si entramos hasta la región de la úvula, de seguro que este paciente ya no tiene úvula, ¿ya? Y si nosotros levantamos esta nariz, este lóbulo de la nariz hacia arriba, vamos a ver prácticamente que ese tabique nasal está perforado. Y si le vamos a preguntar algo al paciente, el paciente apenas va a poder hablar porque ya tiene disfonía, porque sus cuerdas bucales ya han sido tomadas por los parásitos, ¿ya?
Ahora, también hay otras, o la mayoría, podríamos decir, dependiendo de muchos factores, pueden haber infecciones que son asintomáticas. O sea, nos ha picado el insecto, es como si me hubiese picado cualquier otro insectito que me produce una ronchita, una papulita, y yo me rasco y listo, y se sana. Puede darse el caso, sin embargo, ahí están las células que están infectadas porque me ha infectado el insecto al alimentarse de mi sangre, ¿no? Ahora, como ya les dije, que el desarrollo de la enfermedad después de que hemos tenido la infección que ha ingresado a nuestro organismo, eso va a depender ¿de qué? De la especie del parásito. Hemos dicho que la Leishmania brasiliensis es la más virulenta, más agresiva y que es capaz de producir lesiones mucosas. También de la especie del parásito, la virulencia, brasiliensis virulenta, de la respuesta inmune del huésped. Si yo soy inmunocompetente, pues mis lesiones serán mucho menos agresivas que si soy inmunodeprimida, que me va a producir lesiones extensas. Y también de los factores genéticos, tanto del parásito, como del paciente, ¿no? Factores genéticos. Entonces, una vez que se produce la picadura por el flebótomo, el periodo de incubación es variable, puede ser entre 1 y 2 semanas. Sin embargo, nosotros podemos ver que tenemos un pequeño enrojecimiento que se pasa desapercibido. Se puede alargar este periodo hasta meses o años en ciertas ocasiones, que yo ya me olvido de que tenía y a veces no tengo ninguna cicatriz y me empieza a producir una lesión a nivel de las mucosas, que me duele, que sangra la nariz. Entonces, y si el paciente ha estado en zonas endémicas, pues si ha sido picado y no ha utilizado repelente, es muy sospechoso de que se esté iniciando una lesión mucosa. Ahora, en las úlceras cutáneas, puede ser única. Aquí tenemos nosotros, y aparecen. ¿Dónde aparecen? En las extremidades, o sea, en las zonas que están descubiertas. Es por eso que debemos protegernos mucho como medida preventiva, protegernos mucho. ¿Por qué? Porque el insecto no tiene esa capacidad que tienen los aedes, por ejemplo, de hacer pasar hasta el jean, nos hacen pasar, ¿no es cierto? Y nos pican, o los pantalones. Aquí no, es mucho más pequeño y más delicado, por lo tanto, una ligera tela de camiseta que me voy a poner, pues me va a proteger. Y la lesión puede ser única o puede ser múltiple. Miren, aquí es uno en el dorso de la mano, este es en el brazo, no, es en la rodilla. En la rodilla, y vemos 1, 2, 3, 4, 5. Hemos tenido nosotros pacientes, porque atendemos aquí nosotros en la BIMED, pues hasta pacientes que presentaban 56 lesiones distribuidas en todo el cuerpo. Lo que quiere decir que también dependerá de los hábitos que tiene la población para poder adquirir esta infección de esta manera, con tantas lesiones. ¿Qué hacen en el Chapare, por ejemplo, donde nosotros hemos ido muchas veces a atender a los pacientes? Lo que se hace es que a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, después de realizar todas sus actividades agrícolas generalmente que desarrollan en el campo, en la selva, generalmente que van a caminar grandes distancias para ir a hacer sus cultivos, ellos al llegar al río dicen, mejor antes de llegar a casa debo ir al río y ahí me voy a bañar. Y es medio oscuro y me voy a ir a meter un poco a la selva, donde el río está bien protegido con la maleza, donde es el hábitat de los flebotominos. Y ellos salen a partir de las 5 a 6 de la tarde y están hasta medianoche. Después desaparecen y vuelven a aparecer. Tiene hábitos vespertinos, podría decir, ¿no? Y entonces, estas lesiones, por un lado, puede ser que haya sido picado aquí, pero como la persona le ha dolido, porque hemos dicho que las picaduras son dolorosas, lo ha espantado, pero no lo ha espantado muy bien, y el insecto que ha hecho ha saltado a otro ladito de la piel, igual ha picado, ha saltado a otro ladito de la piel y ha saltado, y puede deberse a muchas picaduras, ¿ya? O también puede deberse donde hay
abundante cantidad de esas personas que hemos dicho que tenía 56 lesiones en todo su tronco, extremidades superiores e inferiores, pues ha estado desnudo en el río y ha sido presa de los insectos. Por lo tanto, cada lesión constituye una picadura y posiblemente diferentes especies de leishmania, porque no sabemos qué es lo que tenían, ¿no? Luego se inicia después de tener algo pequeño en la puerta de entrada, se va a producir una mácula eritematosa, luego una pápula o pústula con base firme, indurada e hiperémica, y a veces pruriginosa, que pica, ¿no es cierto? Y que crece muy lentamente. Es así que cuando ustedes lo vamos a ver nosotros a los pacientes con este tipo de lesiones, él dice, no, estoy preocupado porque esto va a crecer tanto, dice, pero ¿desde cuándo ha empezado? Él se acuerda de este tamaño, de cuando él se ha dado, no se acuerda desde cuando era un pequeño nodulito, ¿ya? Por lo tanto, pues crece muy lentamente. El que yo le haga hoy el análisis y le entregue mañana no significa de que va a perder el brazo en una noche, porque como estamos diciendo, es una evolución muy lenta, ¿no? Después de varios días va a aparecer ya una úlcera con una costra, que se extiende en la superficie, tanto a superficie, mire aquí ya está yendo afuera, ¿no? Era pequeño y ya va creciendo y aquí ya se extiende mucho más y se extiende al exterior como también hacia adentro, haciendo que tenga una forma de cráter. Luego, las características de forma de las lesiones. Son hermosas estas lesiones, ¿no? Que a veces son de este tipo, bien redonditas. Hay otras que dependiendo del grado de infección van a adquirir otras formas. Y vamos a ver ahorita en otras fotos que hay otro tipo de lesiones, pero estas son las más prevalentes, ¿ya? Bien definidos, levantados, indurados, con borde granulomatoso. Después de meses, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta ya va a tener centímetros, porque aquí mínimo tiene unos 3 a 4 centímetros. Y los parásitos pueden ya ingresar a los vasos linfáticos, produciendo linfangitis y linfangitis regional, ¿no? Que están muy contiguos a la lesión. Algunas de esas lesiones a veces pueden sanar con pequeñas curaciones que le haga el paciente. Si es que no ha sido, digamos, Leishmania brasiliensis, que es mucho más agresiva, pueden curarse espontáneamente y producir ya cicatrices que son características, es como si se hubiese quemado ese paciente, ¿no? Y la mayoría van a evolucionar, pues, hacia la cronicidad, meses o años. Aquí vemos nosotros en una cara. Esto era más pequeño, pero aquí se imagina, es mucho más grande, esto ya debe tener un año, o dependiendo también del grado de sobreinfección y también del estado inmune del paciente, ¿no? Como decía ya, pueden tener sobreinfecciones y va a producir, hemos visto nosotros, lesiones purulentas así terribles que chorrean como si fuera agua, como si estuviéramos echando agua de arriba y va chorreando y está sobreinfectada. Ahí, por ejemplo, los medicamentos, el tratamiento específico que podamos darle ya no va a ser tan efectivo. Por lo tanto, habrá necesidad de hacer un tratamiento antibacteriano previo antes de realizar el tratamiento específico con uno de los medicamentos apropiados para esta enfermedad, ¿no? Por lo tanto, la recomendación del paciente es que debe mantener limpias sus lesiones, así sea estar en tratamiento, sin estar dañándola ni maltratándola. Las lesiones que son muy crónicas de varios años de evolución, en esas lesiones pueden existir deformación, mutilaciones, como el caso del pabellón de la oreja, como les decía, ¿no? Que en México se denomina úlcera de los chicleros. En Perú, la forma cutánea que es producida por Leishmania peruviana, que ahora no solamente está en el Perú, porque la hemos encontrado también aquí en Cochabamba, es más, en la zona tropical. Estas formas que se encuentran se denominan UTA
y que va a afectar principalmente a niños. Aquí tenemos un niño con una lesión en su cara y que antiguamente se creía que la leishmania peruviana solamente daba lesiones cutáneas. Sin embargo, se ha visto que ahora es capaz de producir lesiones mucosas. ¿Cómo están estas lesiones cuando ya se van diseminando? ¿Ya? Va a dar una forma difusa, diseminar. Generalmente es porque el sistema inmune está deteriorado. Por lo tanto, no hay nada que haga frente a esa infección y los parásitos se multiplican en grandes cantidades, a lo que se denomina, pues, que se va a producir una diseminación, va a invadir a otro lugar, va a salir en todas las partes, se va a generalizar la infección dependiendo de su estado inmune del paciente. Luego puede existir un compromiso mucoso, ¿ya? Que es una de las complicaciones de la leishmaniasis cutánea. Hace rato decíamos, una puerta de entrada en cualquier parte del organismo puede cicatrizar incluso con tratamiento, pero después de un tiempo puedo yo estar sintiendo ya molestias a nivel de las mucosas, puede ser tabique, paladar. ¿Por qué? Porque ya he estado mucho tiempo con mi cicatriz, sin embargo, a través de los vasos linfáticos, pues ha migrado hacia las mucosas este parásito, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? A nivel de fosas nasales, aparece varias semanas después de iniciada la lesión cutánea o después de que una lesión ha cicatrizado, ¿ya? La lesión se va a iniciar con una reacción inflamatoria, va a decir, tengo mi tabique nasal, a ver, está enrojecido y sangra. Entonces, ese es un signo de que si mi paciente viene de zona endémica, de que sí puede tratarse de un inicio de una leishmaniasis a nivel de las fosas nasales, ¿no? Va a haber enrojecimiento, prurito, edema, ulceración hasta perforación y destrucción completa del tabique nasal, produciendo la deformación de la nariz, que se denomina nariz de tapir. No sé si ustedes han visto alguna vez un tapir, aunque en fotos tiene la nariz así caída. Entonces, cuando pierde el tabique el paciente, pues no hay nada que sostenga y lo mantenga bien firme a la nariz y eso cae. Y a eso se denomina nariz de tapir. ¿Ya? Entonces, esta diseminación para llegar aquí a las mucosas, hasta llegar aquí donde estamos, ¿sí? En las mucosas, labio y todo eso, ha tenido que venir, ya sea por vía sanguínea a través de las células mononucleares o por vía linfática. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? Abarca hasta paladar, faringe, laringe, cuerdas bucales, tráquea. Es terrible. Y hemos tenido todos esos tipos de pacientes, que es una pena, y a veces el paciente él mismo se va a aislar del resto de la población y ya no va a querer curarse y va a morir por desnutrición y caquexia y presa de otras infecciones que son oportunistas porque se ha desnutrido y sus defensas están muy, muy, muy bajas, ¿no? La lesión mucocutánea se lo denomina aquí en el Chapare, si ustedes van a tener ocasión de ir al Chapare. ¿Qué tienes? Tengo espundia. Él sabe que es una espundia que él tiene, no es leishmaniasis para él. Ese es un nominativo, su denominativo, pues, en la población que no tiene conocimientos de medicina, ¿no? Ahora, por otro lado, es importante que ustedes conozcan que del 1 al 5% de las lesiones cutáneas que son causadas por Leishmania brasiliensis pueden desarrollar mucosas, lesiones mucosas después de meses o años después de haber curado una lesión cutánea. Además de que el 50% de las lesiones mucosas van a aparecer incluso hasta 3 años después de una lesión cutánea. Por ejemplo, ya se ha cicatrizado, él piensa que ya no va a tener nada. Aquí tenemos unas cicatrices, ¿no es cierto? Que generalmente son cicatrices hipopigmentadas un poco más claras que el resto de la lesión. Y que va a producir deformaciones, miren, son cicatrices horribles. Entonces aquí, si este tiene eso y que ha tenido el chance es 80%, ¿no? De tener leishmaniasis brasiliensis a nivel de Latinoamérica. Entonces, si él ha tenido Leishmania brasiliensis, tiene que estar pendiente él y hacer sus seguimientos y
acudir al médico inmediatamente tenga alguna molestia a nivel de las mucosas. ¿Para qué? Para que el médico pueda hacer un tratamiento rápido y oportuno y no deje a la cronicidad y se extienda tanto la lesión mucosa. Ahora, en cuanto a la inmunidad del paciente, en la fase inicial de la enfermedad, el mecanismo que utiliza el parásito es a través de los fagocitos polimorfos nucleares y los macrófagos. ¿Ya? La inmunidad celular está mediada por los linfocitos T, CD4, a nivel de la producción de citoquinas que modulan la enfermedad, que a veces pueden llegar a curar espontáneamente en algunos casos, dependiendo del tipo de inmunidad que tenga. Algunos exacerban y otros favorecen al paciente. Y si hablamos de la producción de anticuerpos, la respuesta inmunohumoral es bajísima. ¿Por qué? Porque está localizada a nivel de la piel. No hay mucho contacto del parásito a nivel del parásito con el sistema que producen estos anticuerpos. Por lo tanto, la cantidad o los anticuerpos que se van a producir es muy bajísima, que no es capaz de darme un apoyo para diagnosticar la enfermedad. También existe una reacción local. Cuando ingresan estos promastigotes al organismo, inmediatamente son atacados por el sistema inmune, o sea, fagocitados por los polimorfonucleares y macrófagos, como vemos aquí, ¿no? Y ese es su mecanismo de defensa. Se va y se esconde para evadir incluso al sistema del complemento, porque él ahí dentro, con su virulencia y todo, está protegido de todo el sistema inmunológico que el paciente tiene, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se defiende este parásito para continuar viviendo ahí y multiplicarse? Invasión rápida hacia los macrófagos. Y además, con las sustancias vasodilatadoras que presentan la saliva de los vectores, que se denomina Maxadilan, que es un péptido que incrementa la virulencia del parásito. Esta proteína es capaz de inactivar el complemento y de retardar la respuesta mediada por células. Por lo tanto, ese es un mecanismo de protegerse el parásito para defenderse contra todo el sistema que tiene de defensa el humano, ¿no? Después, la respuesta del hospedero contra la infección de Leishmania, que va a comprometer. Que compromete los tegumentos, se caracteriza por 3 aspectos: marcado desarrollo de reacción mediada por células, baja respuesta de anticuerpos circulantes y respuesta inmune que lleva a la curación espontánea a largo plazo. O sea, el organismo va también haciendo todo lo posible por contrarrestar esa infección. Sin embargo, a veces es tan grande la infección que el proceso inflamatorio mismo del hospedero, pues, hace que la enfermedad sea mucho más grave. ¿Ya? Y aquí esto es lo que les decía. Si bien la mayor parte de las lesiones que se presentan aquí a nivel de Bolivia, y puedo decir yo a nivel de Latinoamérica, son de esta forma. Característica, bordes levantados en forma de cráter. Si nosotros vemos esquemáticamente, tiene una cierta profundidad. Este tipo de lesión se produce en un 62.5% de los pacientes. Aquí tenemos otra lesión que también es Leishmania. No tiene nada que ver con esta, pero sí es Leishmania. ¿Y qué va a hacer? Va a producir, es una reacción infiltrativa que se llama, es tipo esponja. Tiene espacios donde no hay actividad, espacios que sí hay actividad y así. O sea, hay varios lugares que son descubiertos y otros que están protegidos. Este tipo de lesión se da en un 7.5%. Por otro lado, también pueden haber este tipo de lesiones. Aquí se ha iniciado la lesión y como hemos dicho que los parásitos migran a través de los vasos linfáticos y van a ir a producir ganglios linfáticos agrandados, pues se produce aquí la cadena de los ganglios infartados y cada uno de estos ganglios que están agrandados
tienden a ulcerarse, porque al inicio también era un ganglio infartado, porque era una lesión inicial que a la larga pueden ulcerarse. Esto se da en 16.3%. Aquí hay otro tipo de lesión que constituye las lesiones proliferativas. Si lo vemos aquí esquemáticamente, esta es la superficie de la piel y la lesión sobresale de la piel. Es como la gente normal decimos, ¿no? Este es como una carne viciosa que está saliendo de la superficie normal, ¿no? 5.9%. Y finalmente, las lesiones verrucosas. Ustedes han debido tener en alguna ocasión o han visto por lo menos cómo son las verrugas. Hemos visto no tan grandes, ¿no? Tal vez unos pequeños. Sin embargo, ese aspecto de coliflor tienen este tipo de lesiones que se llaman verrucosas, ¿ya? Y si nosotros lo vemos esquemáticamente, es irregular. Nosotros no vemos, es como si fuera como un coliflor. ¿Y de dónde tomaríamos las muestras? De las zonas que están mucho más abiertas, ¿no? Porque si no sería imposible tomar. Y en las lesiones mucosas aquí tenemos tabique totalmente, tal vez perforado ya. Habrá que hacer una buena limpieza para ver si están perforados, pero aquí ya viene la inflamación de todo el lóbulo de la nariz, ¿no? Miren, incluso hasta este lado, Martín. Aquí tenemos una lesión en paladar blando. Generalmente lo que más vemos es el paladar blando. Cuando las lesiones ya son muy crónicas, incluso pueden abarcar el paladar duro, invadir o afectar a los labios, tanto superiores e inferiores, como aquí podemos ver, ¿no? Y ya se imaginarán ustedes lo doloroso que es este tipo de lesiones a nivel de labios, sobre todo porque en el paladar hay menos sensibilidad. Sin embargo, las lesiones a nivel de las mucosas, de más afuera, oral, pues nosotros tenemos experiencia que a alguno le ha salido algún afta que decimos, o las pequeñas ulceraciones que nos produce algunos virus, pues nos hacen terriblemente sufrir, ¿no? Se imaginan este paciente cómo puede sufrir. Ahora, entonces, teniendo en cuenta todo este amplio espectro de formas clínicas que tienen las lesiones cutáneas, así como las lesiones mucosas, es necesario que nosotros debamos confirmar estas lesiones como de origen parasitario por Leishman. ¿Por qué? Porque también este tipo de lesiones similares, tanto mucosas como cutáneas, pueden ser provocadas por otros microorganismos que no son Leishman, ¿ya? Por lo tanto, se debe realizar el diagnóstico de laboratorio de la leishmaniasis tegumentaria. Y para eso, ¿qué debemos tomar en cuenta para que este resultado o tengamos un diagnóstico de certitud? 1. La correcta toma de muestra. El personal capacitado debe estar perfectamente capacitado para poder hacer una buena toma de muestra. Porque miren, aquí se está tomando dos tipos de muestra. Uno por raspado de la lesión a través de un mondadientes que está fabricado tipo, que nosotros lo fabricamos tipo paleta, estéril, raspando. También podemos tomar muestras por aspiración de los bordes de la lesión a través de una jeringa con su aguja hipodérmica. ¿Qué muestras pueden haber también? Entonces, biopsias que podemos sacar, aunque no está muy recomendado las biopsias en esta enfermedad, pues puede haber ocasión de que se pueda tomar y podamos nosotros también hacer el diagnóstico a partir de las muestras de biopsia. Sin embargo, las otras muestras, la de mayor preferencia por estudios que hemos realizado para nosotros es el exudado obtenido por el raspado. También el aspirado, sin embargo, tiene sus desventajas de ser menos sensible cuando nosotros vamos a aplicar ciertas técnicas. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a ver? La aplicación correcta de las técnicas de laboratorio. El personal de salud, o sea, el médico, debe saber qué técnicas de laboratorio debe emplear y conocer la oferta de pruebas de laboratorio que tienen los laboratorios circulantes. Porque podemos decir, vamos a hacer una PCR, voy a pedir una PCR, que si no existe en ninguna parte de Cochabamba alguien que haga PCR de servicio. Entonces, ese médico no está conociendo a su población, no sabe cuál es la situación del sistema de salud en su área de estudio, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta la aplicación correcta de las técnicas de diagnóstico.
que pueden ser de tipo parasitológicas, moleculares o inmunológicas. Estamos hablando de las leishmaniasis cutáneas y mucosas. Aquí tenemos nosotros una placa donde se ha tomado muestra por raspado y hemos hecho aquí las improntas, 3 improntitas hemos llevado a fijar y a teñir con Giemsa, y ese constituye el examen parasitológico directo, que es una prueba parasitológica directa al microscopio. Aquí tenemos nosotros otra técnica que se está realizando, el cultivo, que también es una prueba parasitológica, sembrando en medios de cultivo que está enriquecido con agar base sangre, suplementado con sangre de conejo despipinada, ¿no? Después de incubarlas vamos a realizar las lecturas. Y las pruebas inmunológicas, ya hace rato hemos dicho que las pruebas de detección de anticuerpos no tienen valor en la leishmaniasis tegumentaria o en las leishmanias tegumentarias. ¿Por qué? Porque hay baja producción de anticuerpos. Sin embargo, la técnica que solía utilizarse y que ahora ya no la utilizamos es la prueba de intradermorreacción de Montenegro, que enseguida vamos a verla. Entonces, aquí si hacemos un esquemita de lo que hemos dicho, listamos las muestras de raspado aspirado de biopsia, paciente sospechoso, ya sea con lesión cutánea o con lesión mucosa. Vamos a hacer el diagnóstico parasitológico por examen parasitológico directo por raspado y tinción de Giemsa. Y también podemos hacer el diagnóstico por cultivo, y nosotros, ¿por qué yo lo he puesto en rojo? Porque después de un estudio que les voy a mostrar los resultados, pues hemos llegado a la conclusión de que la técnica de raspado tiene mucho más sensibilidad cuando lo utilizamos en cultivos. Y aquí tenemos la intradermorreacción, que consiste en aplicar una suspensión de proteínas solubles provenientes de promastigotes y aplicarlas a través de una jeringa de insulina en el dorso anterior del antebrazo. Y dejarlo ahí, marcarlo, y después de 48 horas nosotros vamos a ir a medir la pápula que se ha formado o no se ha formado, dependiendo, ¿no? Si mi pápula es igual o mayor a 5 milímetros, quiere decir que es positiva. Por lo tanto, mi paciente posiblemente tiene leishmaniasis, porque hemos dicho que no es prueba confirmativa. Aquí estamos evaluando la respuesta inmune de tipo retardada, ¿no? Celular de tipo retardada. Y es esto que les indicaba, ¿no? Que nosotros este año, el 2024, en enero, ha sido publicado estas cosas que nosotros aquí, que yo les estoy presentando. Aquí en papel blanco, pues es todo el flujograma de procedimiento que hemos utilizado para evaluar 3 técnicas de laboratorio, ¿ya? Uno, el examen parasitológico directo, ¿ya? Uno por raspado, otro por aspirado. Y a la vez hemos evaluado 2 técnicas de cultivo, minicultivo y microcultivo, tanto con muestra de aspirado como de raspado. Aquí tenemos nosotros haciendo el examen, colocando las muestras a partir de muestras de raspado, ¿ya? Con el palito estamos haciendo los circulitos. Con una jeringa hemos tomado también por aspirado y hemos depositado una pequeña gotita, igual hemos hecho el extendido y hemos llevado a teñir, ¿no? Y por otro lado hemos evaluado la técnica que nosotros utilizamos en el laboratorio y que está puesta en el servicio, es la técnica de cultivo en medio TSTV, que utiliza 500 microlitros. Aquí en este caso hemos utilizado 500 microlitros de muestra de aspirador de raspado. Luego de inocular en los tubos de medio de cultivo, hemos llevado a incubar y hemos leído a los 7 días. El minicultivo hemos utilizado otro medio de cultivo que ya no es el TSTV, que es en base a agar base sangre con sangre de conejo. En este caso es Schneider. No sé si se acuerdan, unas botellitas que hemos producido cultivos masivos amarillos. Ese es el cultivo Schneider, ¿ya? Suplementado con suero bovino fetal. Y aquí la lectura igual hemos hecho a los 7 días. La siembra se ha hecho en tubos pequeños de 1 ml. Y esta técnica, otra técnica de cultivo que constituye el microcultivo. Ustedes aquí ven un tubo capilar, el mismo que se realiza los hematocritos, que ya van a saber ustedes que es un tubo hematocrito. Se ha llenado 4 tubos y se ha cargado con la muestra y el medio de cultivo de ambas muestras aspirados y raspados. La lectura se hace entre 3 a 4 días y vamos a observar al microscopio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver?
los resultados que hemos obtenido. Y de donde ahora yo digo, ya no voy a decir, el examen parasitológico directo tiene un amplio rango de sensibilidad, entre 20 a 60 y a veces 80% de sensibilidad. Antes hablábamos así. No había un estudio así sistematizado como les he mostrado que me evalúe el examen directo que yo estoy ofertando. Y entonces ahí lo que hemos visto, que el examen parasitológico directo con muestras de raspado tiene una sensibilidad del 45%, ¿ya? Es mejor. ¿Qué es lo que hemos observado en los medios de cultivo? Que el cultivo TSTB con muestras de raspado también presenta 98% de sensibilidad. Por lo tanto, nosotros ya hemos cambiado, ya no hacemos los cultivos con aspirado, sino hacemos con raspado, además que tiene muchas ventajas, de que la gente le da miedo las agujas, mostramos las agujas y ya se ponen nerviosos, mientras que si hacemos raspados con el palito no dicen nada, ¿no? Otra cosa que se ha evaluado, ¿en qué tiempo salen los resultados positivos? ¿Cuál de ellos es mucho más, me emite un resultado más rápido? Y hemos llegado a la conclusión de que tanto con muestras de aspirado, el medio de cultivo TSTB, que es con base sangre, y de raspado, son los que presentan a los 14 días un 98% de los cultivos positivos. Por lo tanto, también es bueno, ¿no? Entonces, por eso es lo que aquí, en este cuadro, que ustedes lo van a saber, yo ya lo he puesto, lo que se ha obtenido en el artículo, porque esto ha sido publicado en una revista internacional. El examen parasitológico en nuestro estudio nos ha dado que este examen parasitológico directo presenta en nuestro medio, en el laboratorio, 45% de sensibilidad. Ya no decimos es amplio rango, ya decimos 45%. Su metodología es simple, su costo es bajo porque no necesitamos muchas cosas. Lo puede hacer un laboratorio, el más simple hasta el más grande, ¿ya? El cultivo presenta 98, hemos dicho, también. Antes no decíamos eso, estaba menos. Tiene mayor sensibilidad y se puede aplicar en segundos y terceros niveles. Los primeros no cuentan con el equipo y infraestructura necesaria para hacer cultivo. Y además, ¿qué es lo que me permite el cultivo? Aislar los promastigotes para hacer pruebas de caracterización, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico molecular yo le he puesto 100%, pero le he puesto con una interrogante. Dependerá de muchos factores, cómo está la lesión reciente, crónica, infectada, no infectada, para que podamos decir cuánto es su sensibilidad, ¿no? O sea, no vamos a llegar al 100. Hipotético, en las más agudas, pues vamos a llegar a 100. Las crónicas ya es al azar, ¿no? Y en Bolivia, aquí, sí, esta técnica es utilizada en otros países como técnica de diagnóstico y también como de investigación, ¿ya? Sin embargo, aquí en Bolivia solo lo usamos con fines de investigación y se lo realiza también, está con fines de investigación en los laboratorios de referencia. Y la IDRM, 95% de sensibilidad que me va a dar, pero ya les he dicho que es una técnica de apoyo al diagnóstico, no es confirmativa. Tiene la desventaja de que el biológico que nosotros compramos no está aprobado por la entidad reguladora de medicamentos, que es la FDA, que es de drogas y de alimentos, se llama, ¿no? Food, Drug, ¿qué más? Alimentation, algo por el estilo. Y también hay una falta de disponibilidad, porque ya no la ofertamos, antes la hacíamos, ahora ya, como no está aprobado por la FDA, no la tengo que utilizar, porque si me van a ver que yo estoy utilizando, me pueden denunciar, pues por eso que ya no la hacemos, y que aparte no existe para que pueda comprar. Ya. ¿Cuáles son los vectores? Y aquí en los vectores vamos a ver, hemos dicho que en el Nuevo Mundo es el género Lutzomia, ¿ya? Se han descrito 133 especies en Colombia, 60 en Ecuador, 99 en Perú, 199 en Brasil. En Bolivia, en estudios que hemos realizado nosotros también aquí en los laboratorios con cooperaciones externas, 112 especies de flebótomos que se han identificado. 38 tiene hábitos antropofílicos, o sea, se alimenta de animales y se alimenta también del humano, ¿no? 10 especies que han sido incriminadas, o sea, sí, han sido reconocidas. ¿Por qué? Porque estaban infectados, ¿ya? Como sospechosas y además transmisoras de leishmaniasis tegumentaria en los humanos.
Los vectores generalmente viven en los desiertos, así también como en las selvas tropicales. Cuando hablamos de desiertos nos estamos refiriendo a la zona del Perú, por ejemplo, que tiene unas zonas que son entre la selva y el altiplano, y que son más o menos desérticos, pero ahí se han habituado ya los flebótomos y pueden producir el ciclo de la enfermedad. Las hembras, como ya les decía, pues salen a buscar su alimento al atardecer y en la noche. Su vida media, ellos viven entre 20 a 30 días. A los 7 días después de infectarse, y ya se constituye infectante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Yo he hablado mucho de el ciclo selvático, ciclo peridoméstico e intradomiciliario. Inicialmente se decía que cuando yo entro al monte, donde no ha entrado nunca la gente, ahí está Leishmania viviendo solo ahí entre el reservorio mamífero y el insecto, está dando vueltas. Pero nosotros ya entramos ahí y además a la gente con la finalidad de ir a mejorar sus condiciones de vida, ir a hacer traqueo, también ha ido a chaqueo por un lado, ha construido sus casas. ¿Por qué? Porque quiere estar más próximo donde trabaja. Y al estar, se ha intrometido donde era su hábitat normal selvático del vector, y entonces ya él ha aprendido a vivir cerca de su casa, por eso es peridomicilio. Mire, en su patio nosotros hemos identificado, hemos capturado, y también dentro de sus casas, aquí son sus dormitorios, se ha capturado ahí los flebotos, o sea, viven ya ahí dentro, ya no es en la selva, por lo tanto, mucho cuidado cuando vayamos al trópico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Este es un trabajo donde se han encontrado un artículo también, Luzome Alagoy, Andersoni, Antunesi, Shawi, Yuli, Aurensis, que se han identificado en el Chapare de Cochabamba y estaban a nivel del peridomicilio e intradomicilio. Estas dos amarillas son causantes de leishmaniasis guyanensis y panamensis, ¿ya? Y Lanzoni, perdón, Lanzoni. ¿Ya? Entonces, esa es. La distribución, ¿desde dónde viene? Desde la parte sur de los Estados Unidos hasta la parte norte de Argentina, ¿ya? ¿Cuáles son las especies? Aquí hay un sinfín de especies que por zonas, pues hay más. Nosotros tenemos, ya les he dicho que hasta ahora tenemos 6 especies de Leishmania en Bolivia, ¿no? La más prevalente en toda esta zona y más ampliamente distribuida es brasiliensis. Otras especies, guyanensis, amazonensis, y las otras que son ya específicas de cada país, venezuelensis, colombiensis, ¿no? Ahora también, en un estudio que nosotros hemos realizado, es que se ha hecho un estudio genético sistematizado de las cepas que están en el complejo Leishmania brasiliensis. O sea, dentro de ese complejo Leishmania brasiliensis tenemos a quienes hemos encontrado nosotros. Leishmania brasiliensis, Leishmania peruviana, una posible subespecie de Leishmania brasiliensis que se llama Leishmania brasiliensis outlier. ¿Por qué yo les estoy poniendo esta diapositiva? Porque aquí ya les dije hace rato que Leishmania peruviana ha sido aislada aquí en Cochabamba. Es un parásito que tiene perfil genético similar o por lo menos casi idéntico a Leishmania peruviana, que antes no estaba, solamente decían que estaba en Perú. Y por otro lado hemos encontrado esto que antes, si bien se ha reportado 1 o 2, aquí se ha hecho un estudio sistematizado de mayor número de cepas y hemos encontrado a esta cepa de Leishmania brasiliensis atípica o outlier, que miren que es tan interesante, ¿no? Hemos visto qué tipo de lesiones producen estas especies del complejo brasiliensis y se han presentado fallas terapéuticas, porque el medicamento que se utiliza pues van a ser terribles, ¿no? Entonces, brasiliensis, en su mayoría, Leishmania cutánea, aislado de paciente con cutánea, menos en mucosa, y aquí 6 han producido falla terapéutica. Peruviana, de leishmaniasis mucosa, y ha presentado uno de esos, el 1 ha presentado falla terapéutica. Y de atípicas están
en su mayoría más en lesiones cutáneas y mayor cantidad, menor, un hito apenas en leishmaniasis mucosa, y ninguno ha presentado falla terapéutica, pero tiene la característica que tiene genéticamente, su perfil genético es muy diferente de Leishmania peruviana y de Leishmania brasiliense, pero hemos visto de que no da lesiones con falla terapéutica. Y aquí también son las otras especies que hemos encontrado, ¿no? De ahí les digo, Leishmania brasiliensis, la Leishmania atípica, peruviana, guyanensis, la insoni mexicana, amazonensis, que hemos identificado nosotros aquí en Cochabamba, Bolivia, y en algunas cepas que hemos estudiado. También hemos identificado algunas cepas híbridas entre Leishmania brasiliensis, mexicana y amazonensis, y la atípica, ¿no? Los reservorios, existen numerosos reservorios. En Bolivia, 7 son las especies de los cuales se han aislado las especies causantes de leishmaniasis tegumentaria. Estos son los animales que nosotros hemos capturado. Ratones, estos son roedores, estos son los bidélfidos o las chupas, zarigüeyas, y el perro como principal reservorio de Leishmania brasiliensis y también de Leishmania infantum, que es causante de la leishmaniasis visceral. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Prevención individual, usar ropa que cubra el cuerpo, uso de repelentes. En ambientes peridomiciliarios, uso de mallas finas en puertas y ventanas, uso de mosquiteros impregnados, aquí tenemos un mosquitero impregnado con insecticida, fumigación de viviendas. Medidas generales de control, educación comunitaria para el control de las viviendas. O sea, debe limpiar su patio, no debe tener mucha maleza porque ahí están los insectos, ¿no? Buena disposición de las basuras, y una atención médica precoz, ¿ya? Tratamiento, antimoniales pentavalentes, estivogluconato de sodio, son muy agresivos los medicamentos, son hepatotóxicos, nefrotóxicos, unas más que otras. También se utiliza miltefosina en casos de sospecha al primer medicamento. Y el tratamiento, les decía, porque es muy agresivo, pues debe ser realizado bajo control médico, ¿no? Y aquí tenemos los medicamentos que se utilizan con sus nombres específicos. También se utiliza antimoniato de N-metilglucamina o meglumina, o su nombre comercial, glucantine. Es lo que más se utiliza. Este ha mostrado tener una curación del 82 al 100%, un promedio de 88. Estivogluconato de sodio, menos rendimiento, ¿no? En la curación, 28 a 61%. Y la anfotericina B liposomal, que se utiliza generalmente en casos de lesiones mucosas. Y debe ser su aplicación, a diferencia de los otros que son de tipo ambulatorio, pero bajo control médico, en la anfotericina B debe ser internado por 3 meses, recibiendo su tratamiento por el grado de efectos secundarios que tiene. También tenemos la miltefosina, impávido, la anfotericina B, esta vez ya uno es anfotericina B liposomal y este es anfotericina B desoxicolato, ¿ya? Que también se debe dar en casos de leishmaniasis mucosa. Las anfotericinas están más restringidas para eso, ¿ya? Y hay otros medicamentos, ¿no? Itraconazol y todos los otros. Ahora, vamos a hablar, aquí ya estamos terminando, no se preocupen, tenemos todavía tiempo, ¿no? 10 minutitos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, hemos hablado de todo lo que es las leishmaniasis del Nuevo Mundo. Ahora vamos a hablar de la leishmaniasis cutánea del Viejo Mundo, que es algo más corto. ¿Quiénes son los vectores? Hemos dicho que en la leishmaniasis del Nuevo Mundo son las luxomias, ¿no? Género luxomia. Mientras que en el Viejo Mundo es Phlebotomus. A diferencia de las otras, estas especies de Leishmania no invaden mucosa en su mayoría, ¿ya? Pueden curar espontáneamente y también producen inmunidad después de la primera infección. ¿Qué especies tenemos? 3, y eso se tienen que acordar. Leishmania trópica, Leishmania major y Leishmania triópica. Aquí hay un error en escribir el nombre de... Antes de pasárselo, se los voy a corregir este nombre que está mal, ¿ya? La enfermedad que produce, por ejemplo, Leishmania trópica se denomina botón de oriente de tipo seco o leishmaniasis cutánea urbana porque no está a nivel selvático. Se transmite de hombre a hombre, por lo que se denomina antroponótico, ¿ya? La leishmaniasis producida por Leishmania major
se llama botón de oriente de tipo húmedo o leishmaniasis cutánea rural, o sea, es en el campo. ¿Cómo se adquiere la infección? A través de reservorios animales, o sea, es una zoonótica. Y la etiópica se presenta en forma de botón de oriente, ¿ya? Y en algunas veces como difusa e incluso puede invadir mucosas, o sea, es mucho más agresiva. Pero se van a acordar de estas 3 especies que son las que causan leishmaniasis cutánea del viejo mundo. ¿Qué van a presentar? Se van a aparecer las lesiones en las partes donde no está descubierto, ¿no? El cuerpo está descubierto. Y solo va a comprometer la piel, la mayoría. La lesión se ulcera progresivamente y produce reacción inflamatoria, donde se encuentran los parásitos en las lesiones y también en los vasos linfáticos que están cercanos a donde han sido inoculados. Periodo de incubación, pocos días y varios meses. Lesiones generalmente que aparecen en la cara y en las extremidades y suelen ser, igual que en el Nuevo Mundo, únicas o múltiples. En ciertas ocasiones pueden producir metástasis o ir a otros sitios de la piel, o sea, es como si estuvieran contagiándose a otro lugar, ¿no? Y en el caso de la etiópica, puede invadir las mucosas, ¿no? Eso es importante. La úlcera se extiende en forma de cráter con bordes levantados. Y en algunos casos la lesión se profundiza y se cura espontáneamente, dejando cicatriz deprimida e hipopigmentada. ¿Qué más es lo que podemos ver? Cuando la lesión crece rápidamente, puede ser que va a crecer hasta unos 6 centímetros y puede producir un material purulento en el caso de Leishmania major. Y generalmente se puede curar a los 6 meses. En infección contrópica, incubación es prolongado y cura espontáneamente, aproximadamente igual que la anterior, a los 6 meses. En trópica, también el periodo de incubación puede ser prolongado y permanece como una lesión seca, costa y puede curar después de varios años, o sea, pueden tener bastante de tiempo, podemos estar con la lesión. Y en etiópica, pues, se puede presentar como lesiones cutáneas con engrosamiento y diseminación de la piel, como unas placas grandes, gruesas, ¿ya? Similares a la lesión difusa o lepra lepromatosa. Esta, como no presenta ulceración ni invade la mucosa, no cura espontáneamente, ¿ya? Y frecuentemente va a producir recaídas. O sea, si sana, puede volver a salir en el mismo lugar. Su inmunidad, esta pues, como no es tan agresiva, está controlada por la inmunidad. El diagnóstico, las mismas técnicas que hemos descrito anteriormente, examen parasitológico directo, cultivo, PCR, y la serología, como esta es solo cutánea, pues no tiene valor diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es la epidemiología? Se encuentra en Afganistán, o sea, ya no estamos en Latinoamérica, sino en la parte noreste de África y la parte de Asia, Arabia Saudita, Irán, Irak, Israel, etcétera, ¿no? Marruecos en la parte de África. ¿Quiénes son los que van a, cómo se va a adquirir la infección? De hombre a hombre y también de roedor a perro, ¿ya? Y afecta generalmente a niños de 10 años. Los vectores ya hemos dicho que son los flebótomos, reservorios, los zorros, perros y a veces roedores silvestres, ¿ya? Leishmania major es zoonótica en el norte de África, que son en países más afectados, ¿no? Y etiópica en Etiopía, Kenia y Yemen. Importante los roedores como reservorios. Tratamiento, antimoniales pentavalentes. También pueden, pentavalentes, que puede ser por vía intramuscular, ¿no es cierto?, en forma lenta, pero también hay otras formas de aplicación, que si ustedes leen y revisan, hay una aplicación intralesional, que se les aplica la inyección directamente en los bordes de la lesión y tiene buenos resultados, ¿no? También se puede aplicar en forma tópica o intralesional estos medicamentos. Otros tratamientos es recesión, o sea, es cortar o hacer crioterapia.
someter a ciertas temperaturas la lesión cuando son pequeñas, dan buenos resultados y eso está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso sería todo que quería compartirles yo. Si es que tienen alguna consulta, una pregunta, por favor, me la pueden hacer. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Sí. Doctora, tengo una pregunta. Ahí estoy viendo de otros tratamientos, es la crioterapia. Sí. ¿Cómo logra, o sea, crioterapia, ¿a qué nos referimos, doctora? O sea, Ya. ¿aplicar con hielo o con óxido nítrico? No recuerdo. Nitrógeno líquido puede ser también, ¿no? Nitrógeno líquido con lo que tratan las verrugas, a eso se Así refiere mismo. usted. Pero lo que aquí está descrito, crioterapia dicen que lo van a someter entre 45 y 42 grados, lo que pueda soportar la piel. O sea, estamos aumentando la temperatura y eso puede lisar a los parásitos. A eso se refiere. Pero este tipo de tratamientos tópicos se hace cuando las lesiones cumplen ciertos requisitos. No vamos a aplicar una crioterapia, una termoterapia o crioterapia o intralesional cuando tengo lesiones extensas. No va a ser efectivo. Vamos a hacerlo cuando la lesión está muy pequeña, reciente. ¿Ya? Entonces, lo que está descrito aquí en Leishmania es someter a 40 o 42 grados centígrados de temperatura la lesión. ¿Ya? Está bien, doctora, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? De curiosidad también, porque esto es algo que nosotros hacemos todos los días, podría decir, ¿no? Pacientes Doctora. tenemos muchos. ¿Sí? Adelante. Doctora, en caso de leishmaniasis mucocutánea y se inicia el tratamiento, pero el paciente puede presentar reacciones anafilácticas y hipersensibilidad, ¿se debe continuar con el tratamiento o no? Sí. Yo les había comentado que el tratamiento, por ejemplo, con bicarbonatato de sodio o glucantime, ¿cómo se llama? Estos de primera elección que en realidad se denominan, el tratamiento es de tipo ambulatorio. El paciente debe ir al centro médico a recibir su tratamiento porque el médico le va a controlar en cada ocasión que le va a aplicar el tratamiento, ¿ya? Porque ahí, si él va a presentar diferentes o varios efectos adversos, como que no puede caminar, dolor muscular, reumatoide, fiebre, y pues está muy deteriorado, malestar general, pues el médico puede hacer la suspensión hasta que mejore ese su estado y después recién aplicar, volver a aplicar. Ahora, en el caso de la anfotericina B, el tratamiento es hospitalizado el paciente por 3 meses y donde el paciente recibe día por medio, si mal no recuerdo, el medicamento a través de un suero. Ahí los controles que se debe hacer de las pruebas perfil hepático, perfil renal, para ver el estado o el daño que puede estar produciendo anfotericina B, que en caso de que los valores estén muy elevados fuera de lo normal, el médico tiene que suspender hasta que esos valores lleguen a la normalidad y volver a iniciar el tratamiento o continuar con el tratamiento, ¿no? Porque tampoco se puede prolongar por mucho tiempo el tratamiento. ¿Está bien? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctora, solamente por curiosidad. Sí. Sí, doctora, no sé, he leído en un lugar, no recuerdo bien, he estado buscando, no lo he encontrado. Ahí decía que la leishmaniasis se estaba tratando con láser. Sí. A ver, están tratando, y yo me imagino que usted ha debido leer, en Santa Cruz hay una fundación que se llama Dermoláser, si mal no recuerdo, ¿ya? Y él es el que está haciendo este tipo de tratamientos, por ejemplo, perilesionales, y que ha trabajado aquí juntamente con nosotros. Y él allí en Santa Cruz me parece que está practicando sus tratamientos con láser. Pero como les digo, estos tratamientos así tópicos con este tipo de medicamentos o de agentes, porque este sí es un agente, una radiación, pues debe hacérselo en lesiones muy pequeñas,
En las grandes, nomás tenemos que recurrir a estos otros que aquí se está mencionando, ¿no? Sí, he escuchado también eso, y usted lo ha debido escuchar en eso, allí en Santa Cruz hacen. Santa Cruz lo están haciendo. Ya está bien, doctorita. Sí, no, pues eso leí, doctora. Sí, pero Gracias. está bien, está bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más de curiosidad, de conocimiento? Doctora, buenas ¿Sí? tardes. Tengo una Buenas duda. tardes. Sí. Con relación al parásito DIS, a lo que mencionó, dice que cuando entra al organismo invade a los macrófagos para dividirse, después salir como, no me acuerdo, tipo mastigote, creo, y invadir a otras partes del cuerpo. La cosa es, cuando invade al macrófago, ¿solo le invade y lo divide y nada más, o mata también a los macrófagos? Lo lisa, ¿no? A ver, ahorita vamos a corregir lo que ha dicho algo usted, que el parásito es inoculado bajo la forma flagelado promastigote. Una vez que ya está en la piel, inmediatamente es fagocitado o se hace fagocitar por las células mononucleares. Ingresa a la célula, él ya se transforma, no pierde su flagelo, sino que retrae su flagelo y ya se convierte en amastigote, que es redondeado u ovalado. Allí empieza, dentro de vacuolas parasitóforas, va a empezar su división por división binaria, por fisión binaria. Se dividen 2, 4, 6, 8, hasta completar y tener un macrófago repleto que produce la lisis de esa célula. Y va a liberar muchos amastigotes y esos inmediatamente van a ser fagocitados por otros. En el hospedero mamífero, sea humano, sea animal o cualquiera, la forma que se presenta el parásito es amastigote. El promastigote, no he hablado de tripomastigotes. El promastigote pues va a estar solo en las glándulas salivales del insecto vector o también en los medios de cultivo cuando yo hago un diagnóstico sacando muestra del paciente donde inoculo a mi medio juntamente con todas las células que hay, las formas a mastigotes. Allí ellos se transforman porque tienen todos los medios necesarios y se forman los promastigotes flagelados que los veo moviéndose. Ahora, ¿está claro? Sí, doctora, me he confundido los nombres. Sí, Entonces, está muy bien, pero hay que salir de dudas, así no nos vamos a olvidar. Entonces, doctora, si provoca lisis de los macrófagos una vez que ha completado su división binaria, entonces Mata células. ¿Perdón? Mata células. No solo los macrófagos, o sea, otras células también. Las células mononucleares generalmente. La mayoría son células mononucleares. Son los primeros que vienen a hacer frente a cualquier antígeno que ingresa, los mononucleares, a nivel de los tejidos que son macrófagos. O sea, son los monocitos a nivel del torrente sanguíneo que cuando están en tejidos se llama macrófagos. ¿Sí? Y cuando vienen, pues vienen bastante cantidades, por eso que produce una reacción inflamatoria con abundante cantidad de macrófagos que vienen a hacer frente a ese invasor. Ya, entonces, doctora, quisiera entender por qué la lismania provoca al menos la lismania cutánea, provoca esa sintomatología o manifestaciones clínicas principalmente la piel, o sea, por eso se llama, ¿no? Lismania cutánea, pero sí invade a células mononucleares y se disemina, dice, por vía linfática. ¿Cómo es que produce esas manifestaciones clínicas en la piel? En la piel. Por eso, ¿qué va a pasar? A ver, entonces, en la puerta, la lesión hemos dicho que se va a presentar en el sitio mismo donde ha sido la picadura, donde se ha depositado el parásito. Como se ha depositado el parásito, tiene una proteína que viene de la saliva del insecto también, que ayuda a producir una inflamación. Esa inflamación hace que vengan muchos macrófagos a combatir, ¿ya? Y ahí se produce la lesión. Cada vez va avanzando, porque hay más macrófagos que vienen y aquí los amastigotes van invadiendo, lisando, entonces están dañando, están destruyendo el tejido. Otros, a la larga, van a invadir a través de los macrófagos, así intracelulares, van a ir a los ganglios linfáticos.
o por vía sanguínea se van a hacer arrastrar hasta llegar a las mucosas, que puede ser en meses, semanas o años, o después de años permanecer latente y recién producirse la infección, incluso después de que ya haya sanado, cicatrizado la lesión, porque la lesión se cicatriza, puede ser espontáneamente a excepción de Leishmania brasiliensis, ¿ya? Las otras especies generalmente son menos virulentas y ellas curan espontáneamente. Ahora, ¿por qué también las lesiones perduran mucho tiempo? Porque teniendo en consideración las condiciones ambientales de las zonas selváticas, que es calor, humedad, etcétera, hay mucha sobreinfección y esas lesiones abiertas de tejido dañado, úlceras, pues se sobreinfectan con bacterias que generalmente en el trópico son las que forman biofilm, las agresivas, que son resistentes a mayor parte de los antibióticos que se utilizan, como son las pseudomonas, proteus y otros microorganismos, que esos agrandan mucho más y empeoran más la lesión, ¿ya? Que después de tratarse se pueden sanar, pero el que ya haya hecho su tratamiento lo único que hace es reducir el riesgo a que él desarrolle una lesión mucosa. Puede ser que pueda desarrollar o puede ser que no. Ya. No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si he logrado aclararle lo que usted me quiere preguntar. Sí se va a producir la lesión porque él ahí dentro está destruyendo células. Está destruyendo y produce una lesión. Primero es una pequeña pápula, un enrojecimiento, y después se ulcera porque han venido tantos macrófagos, han producido un proceso inflamatorio. Hay mucha cantidad de macrófagos infectados que van lisando y destruyendo el tejido, y eso es lo que produce la lesión. ¿Sí? No sé si he logrado explicarle. Sí, doctora. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, pues nos vamos a nuestras casas, ¿no? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho su atención. Espero que hayan entendido. Sin embargo, cualquier cosa que quieran saber, incluso algo de orden técnico, estamos nosotros aquí en la BIMED atendiendo, trabajamos mucho con Leishmania. Los artículos que tenemos también, si a alguien le interesa, tenemos uno 2024 que hemos sacado en enero, de las técnicas, las más de rutina, como cultivos, exámenes directos, eso, hemos sacado 2024. Del 2021 que hemos estudiado la caracterización de especies de Leishmania por diferentes técnicas, 2 técnicas en realidad, una que es nueva, y del 2021 que hemos sacado el artículo sobre Leishmania, estamos hablando, ¿no? Eso no quiere decir que no hayamos hecho otras publicaciones, ¿no? Se ha hecho el estudio de todo la genética del complejo Leishmania brasiliensis, ¿no? Donde hemos encontrado a peruviana y la posible subespecie dentro del complejo brasiliensis, que es menos agresiva y que por el momento decimos no es capaz de producir fallas terapéuticas, ¿ya? Entonces les agradezco mucho su atención y pues cualquier cosa me contacta. O también están los otros docentes, ¿no? Que les pueden sacar de dudas. Muchas gracias. Ya nos podemos retirar si queremos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.